¿Listo? Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Usted sabe que nuestra cobertura, ¿verdad?, le nombró desde hace muchos años a las prédicas la Biblia palabra infalible. Sin embargo, desde hace tiempo el Señor tocaba mi corazón a que en esta iglesia Dios no nos mandó a hacer un templo. Si Dios nos permite construir, bendito es su santo nombre. Si Él nos permite tener un lugar propio, si Él nos permite tener un lugar donde construir casa para nosotros, porque la casa de Dios es usted y yo, ¿verdad? La iglesia. Si Dios nos permite, eso es extraordinario. Pero sin embargo, Dios, desde que fundó esta iglesia, ya cumplimos los 12 años, desde que fundó esta iglesia, el Señor marcó una pauta muy importante para nosotros, que íbamos a ser capacitados, que la iglesia iba a ser formada. Es decir, que la iglesia de Cristo Nación Santa, de parte de Dios, tiene ese sello de que usted no viene a escuchar solamente la palabra, que usted no solamente viene a sentarse y escuchar la Biblia un rato, sino que Dios en su misericordia puso esa impronta de que usted a través de la palabra de Dios, usted va a ser transformado. Amén. Y eso lo podemos ver día a día. Un día pasamos, ¿verdad?, solamente así con el auto, mi esposa y yo, a ver a unos hermanos, y sale la hermana y nos dice, Dios los bendiga. Y empieza, hermano, a decir palabras, ¿cómo puedo explicar esto? Palabras muy cristianas. Empezó a decir, Dios los bendiga, ¿cómo están? Como si fuera una persona que conociera de la palabra, hermano, desde hace más de 30 años. Yo creo que ni yo hablo de esa manera. Pero entonces nos fuimos de ahí y le dije a mi esposa, le dije, eso toca mi corazón, porque entonces veo cómo Dios está transformando las vidas. Y eso, hermano, el único que lo puede hacer es Dios, pero con una herramienta que Él dio a su pueblo, su santa palabra. Entonces nosotros en esta iglesia, ¿verdad?, le nombramos la Biblia, palabra que transforma. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo he visto ya caras diferentes, quiere decir que Dios nos está transformando. Dios está haciendo obra en medio de su pueblo, y eso es para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así es que dale palmas al Rey, porque Él nos está transformando, Él nos está cambiando. Aparentemente, ¿verdad?, no está sucediendo nada, pero eso es lo que Dios nos mandó a hacer, transformar a su iglesia, porque tiene que ser formada a imagen y semejanza del Dios vivo. Y eso está pasando. Yo sé que muchos quisieran ya ver un cambio, ¿verdad?, en 5 semanas. No, hermano, Dios tiene su tiempo. Dios a lo valioso, mire, deja de decirle algo, ni a los ángeles Dios los formó. La Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 33 que dice que Dios hizo a las creaciones angélicas con su voz. Dios los hizo, pero con su voz. Dios formó la tierra con su voz, pero sin embargo a usted y a mí nos formó en el vientre de nuestra madre. Ese es un privilegio que el enemigo no le agradó, porque dijo, ¿cómo siendo estos del polvo de la tierra? Todavía no estoy predicando, ¿cómo estos del polvo de la tierra, el Dios de los cielos, el que nadie lo creó, mete sus manos en el vientre de la madre y forma a cada ser humano? Hermano, eso es glorioso, eso es hermoso. Y entonces, ¿cómo no seguir escuchando la palabra de Dios si es la que nos transforma? Amén, amén. Entonces miren, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ahora sí voy a predicar. Dice aquí, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es.
Una vez más lo voy a leer. Escucha, oh nación santa, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El tema de hoy, amado hermano, el poder de la unidad. Oremos todos juntos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias porque una vez más me das el privilegio de poder ser tu voz, de poder llevar tu santa palabra a todo aquel que está al alcance, Señor, de la herramienta que tú me has dado, que es la voz. Que venga, Señor, sobre mí una porción especial de tu Santo Espíritu, una porción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, para que sea transformado tu pueblo, para que tu pueblo, tu iglesia, sea, Señor, formada y llegue a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Hoy yo te ruego en esta mañana que toda oposición, toda acechanza del enemigo en contra de esta tu iglesia, Señor, tú seas en contra de ellos. Nosotros los bendecimos, pero sabemos que tu palabra dice que tuya es la venganza. Aquel que tocare a alguno de estos pequeños será, Señor, castigado. Hoy yo te ruego que tú veles por tus hijos, que tú construyas este pueblo, porque si no de balde trabajamos. Asimismo te ruego que tú, Señor, seas abriendo el entendimiento de todo este pueblo, de aún, Señor, pueblo que nos ve desde las redes sociales, desde el video, desde el internet, que se ha añadido a esta tu iglesia, porque añadirse no es estar solamente en lo físico, sino estar unidos a través de tu Santo Espíritu. Yo sé que muchos están viendo y verán, Señor, todas estas palabras, y sin embargo, también te ruego que tú seas bendiciéndolos ahí, Señor, detrás de ese teléfono, detrás de ese televisor, detrás de esa pantalla, y que puedan ser transformados como tú has transformado a cada uno de estos hijos que están en este lugar. Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que se nombra, en ese nombre en el cual hay salvación. Te ruego, mi Señor, que tú seas transformando a este pueblo para que el día de mañana sean los que lleven transformación y luz a todos aquellos que están en tinieblas. Amén y amén. Mire, aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice, aparentemente no mucho, pero quiero que ponga atención porque dice aquí, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero no es casualidad que diga el Señor, Dios y nuevamente el Señor. Cuando nosotros lo buscamos en el original hebreo, hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso, hermano, nos da una sensación de que realmente estamos en la sana doctrina, de que realmente el Señor se ha ocupado de nosotros y que usted y yo no tenemos tres dioses, sino que resuena esta última parte cuando dice el Señor uno es. Y es que es hermoso, hermano, porque cuando lo ves en el hebreo dice el John, el Shaddai, y hace referencia, hermano, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sin embargo pone uno es. Pero cuando entendemos, bueno, cuando buscamos lo que es esta palabra uno, viene de la palabra echad, que quiere decir uno, único, indivisible, propiamente unir. Entonces, hermano, esa misma palabra es la que habló Adán diciendo, porque ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y por eso el varón se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y veo que en lo físico, ¿verdad? Es un matrimonio, un hombre y una mujer, pero que sin embargo a los ojos de Dios dice, estos son ejat, estos son indivisibles, una sola cosa.
Y eso es ¿cómo puedo decir? Lo que hace que el matrimonio sea algo indivisible es que el matrimonio vaya y firme ante un ministerio público. Y cuando vienen y se presentan delante de Dios y un ministro ora por su matrimonio, es su hermano. Dice la Biblia, que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Hay personas que se les hace fácil divorciarse, separarse, pero es la peor calamidad que puede haber. Porque Dios dice, no se pueden separar. Yo sé que hay sus cosas, ¿verdad? Porque si hablamos de que pues hay golpes en el matrimonio, pues no es que quiera ser uno, ¿verdad? Rebelde a la palabra de Dios. Pero si hay golpes, pues eso en algún momento puede matar uno al otro. Pero si no se llega a un extremo así tan fuerte, tan violento, la Biblia dice, son indivisibles, son uno solo. Y entonces, esa misma palabra ejad es cuando viene en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, el Señor ejad, el Señor uno es. Y entonces, hermano, de ahí, ¿verdad? Nuestro tema del día de hoy, el poder de la unidad. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, andarán juntos. Que cuando se unen, dos tienen mejor paga que uno solo. Y eso entonces nos hace entender, amado hermano, que cuando hay unidad en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en cualquier medio, eso va a traer una bendición especial de parte de Dios. Díganle que tienes a su par, hermano, seamos unidos. Ya le dijo al de la derecha y al de la izquierda. Mira, aquí está respetando la sana distancia, 1,5 metros, no hay ningún problema, ¿verdad? Trae su cubrebocas, no pasa nada. Y de todas maneras, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Y Él dice, unidad. Él no es 3 dioses, Él es ejad, uno solo, indivisible. Y entonces, hermano, acompáñame por favor a primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 7, primer libro de Juan, o primera carta de Juan, de atrás para adelante es Apocalipsis, Judas, tercera carta de Juan, segunda carta de Juan, primera carta de Juan. Y así lo va a encontrar muy rápido. Estoy dando el tiempo porque aquí tengo un poquito más de tiempo, ¿verdad? Que cuando hablo nada más yo, en las prédicas virtuales, porque aquí puedo interactuar un poquito con ustedes y también para que lo puedan buscar. Primera carta de Juan 5, 7 dice así, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Yo sé que hay gente, ¿verdad?, que dice, es que solo Jesús. No, a ver, solo Jesús no puede ser, porque dice la Biblia que 3 son los que dan testimonio. El Padre, el Verbo, que el Verbo es Jesucristo, porque dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Dice, el Verbo hecho carne, vino y habitó entre nosotros. Entonces, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿cuántos son? No. Uno solo. Ejad, indivisible. Están unidos. Y eso, hermano, quiere decir que Dios es un Dios que le gusta la unidad, no le gusta la división. Es un Dios que bendice la unidad, no la división. Me gustaría enseñarle, ¿verdad? Pero para eso tendríamos que agarrar Génesis todos los días. Pero usted puede notar que en el libro de Génesis
Dios empieza primer día, terminó el día y bendice. Segundo día, pero cuando Él dice, sepárese las tinieblas de la luz, ese día no lo bendijo. Ahí cuando tenga un poquito de chance o hagas un poquito de tiempo, lea detenidamente el libro de Génesis. Y se va a ir dando cuenta que cada día lo bendijo, excepto el día que Él separó las tinieblas de la luz. Porque Dios no es un Dios de separación, es un Dios de unidad. Y eso, hermano, es extraordinario. Porque entonces cuando alguien se separa, Dios no lo bendice. No me estoy hablando en orden matrimonial, sino en todo el ámbito. Cuando alguien se separa de una congregación, Dios no lo bendice. Cuando alguien se separa de la familia, estoy refiriendo no a que haga su propia familia, sino que simplemente está de malas y se va, o está de malas y se va por otro lado. Dios no bendice eso, porque Dios bendice la unidad. Repita conmigo, unidad. No sé si tiene calor o ya tiene sueño, pero hoy lo veo así como que un poquito cansado. Reprendemos todo cansancio en el nombre de Jesús. Porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estos tres son uno. Verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Es decir, que usted y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, alma, cuerpo y espíritu. Déjeme aquí darle el sinónimo. Dice aquí, el espíritu es espíritu humano, el agua es el alma, y la sangre, que es el cuerpo. Aquí en este caso es el cuerpo. Entonces, hermano, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero importante, usted no son tres personas, usted es uno solo. Uno solo. Y quiero darle algunos ejemplos de esto. De que a Dios le agrada la unidad y que a la misma vez el Señor en toda la Biblia, en toda la Biblia, Él se dio a la tarea de mostrar a través de su palabra que Él es tres en uno. Y el primer ejemplo que le quiero dar, no le voy a dar la cita, sino solamente cuando habla que estaba Abraham sentado en un encino, y entonces vio venir hacia él tres varones. Y tú sigues la historia y te das cuenta que era Dios visitando a Abraham. Pero él no vio un varón, no vio dos varones, sino vio tres varones. Si no me da tiempo, ¿verdad?, de terminar el servicio, es porque quiero explicarle algunas cosas. Acompáñame al libro de Génesis, por favor. Solo le voy a dar este ejemplo porque si no, no voy a terminar. Libro de Génesis. Debe estar por ahí por el capítulo 12. Génesis 18. Verso 20. No, este no es. Si hay algún hermano me ayuda con esa cita porque no la traigo. Antes, es ese. Entonces sí, aquí está. 18:2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta a su tienda a recibirlos, y se postró a la tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. En primer lugar,
Si hubieran sido ángeles, los ángeles le hubieran dicho, hey, no te postres, adora a Dios. Número 1, ¿verdad? Número 2, y más importante, verso 1 dice, Jehová visitó a Abraham. Pero él cuando ve, son 3 varones y corre, ¿verdad? Y le dice, no pases. Haciendo referencia a que no pases de largo, sino quédate un rato conmigo. Y es cuando Dios le hace la promesa del hijo, de Isaac. El único que puede hacer promesas y que cumple es Dios. Amén. Ningún ángel está autorizado para dar promesas. El único que hace promesas es Dios. Y entonces esto es impresionante, porque entonces vemos que Dios es 3 en 1. Él vio 3 varones, pero es Dios mismo. 3 en 1. El tabernáculo también está compuesto de 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El arca del pacto tiene 3 segmentos. Dice la Biblia que era una caja de madera, por dentro, abrimos la caja y adentro iba a estar revestida de oro. Y por fuera revestida de oro. Y eso quiere decir que son 3 capas, pero es la misma caja. Eso hace referencia a la unidad de Dios. En el interior de la caja habían 3 cosas: las tablas de la ley, el maná que descendió del cielo, y número 3, la rama de Aarón que reverdeció. Cuando habla de estos 3, las tablas hacen referencia al Padre, el maná a Jesucristo, porque dijo, yo soy el pan que desciende del cielo, y la vara de Aarón que reverdece es el Espíritu Santo. De la misma manera, cuando habla de la caja o del arca del pacto, la madera representa a Jesucristo, su humanidad. La capa por dentro de oro representa al Espíritu Santo y la capa de afuera representa al Padre. Y este ejemplo, sí, hermanos, sí quiero que usted lo recuerde. Voy a tener que ir a buscarlo. Vamos al libro de Mateo, capítulo... Tampoco lo traía, pero... Libro de Mateo. No está aquí Mateo. Me tiene que tener un poquito de paciencia porque esas no las tenía. Yo nada más se las iba a explicar así, pero quiero que usted se vaya convencido de que Dios es 3 en 1. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 17. Aquí está, sí, aquí está. Verso 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra vez, 3 en 1. La voz, ¿de quién era? Del Padre. Jesucristo es el que se estaba bautizando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo vio en forma corporal como de paloma. Pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma, no, hermano, no. Sino que Juan el Bautista así vio esa representación del Espíritu Santo. Pero una vez más vemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en una pequeña etapa del cronos de la tierra, del tiempo en la tierra. Y a partir de allí vino el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No antes, sino que hasta que fue la unidad de los 3, es que entonces Cristo empezó aquí en la tierra a hacer milagros, prodigios, señales y todo lo que él tenía que hacer. No antes, porque antes él estaba, digamos que estaba ahí,
como el verbo. Pero hasta que viene el Padre y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando el Espíritu Santo baja y desciende sobre Jesucristo, y Jesucristo bautizándose, cumpliendo la ley, en ese momento viene la unidad de Dios y empiezan a suceder cosas gloriosas. En otras palabras, cuando tú, amado hermano, te unes en una unidad indivisible a tu cónyuge, pasan cosas extraordinarias. Cuando la familia se une, suceden cosas extraordinarias. No estoy hablando de que se visiten, no, sino una unidad. La unidad hace referencia a estar amalgamados. Que no está muy bien dicho, ¿verdad? Pero en las buenas y en las malas. En las buenas, en las malas, en las regulares, en las muy buenas o en las muy malas. Eso se llama unidad. Y cuando hay esa unidad de parte de Dios, vienen cosas gloriosas. Diga conmigo, cosas gloriosas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. Entonces ya se dio cuenta que usted no tiene tres dioses, ¿verdad? ¿Cuántos tiene? Uno. El indivisible. Eso a mí me emociona. Porque él puede haber dicho, pues yo quiero ser cualquier cosa, ¿verdad? Porque él es Dios. Pero sin embargo, ¿verdad? Él nos vino a enseñar la unidad. Él nos vino a enseñar que en la unidad está la victoria. Deuteronomio 32:30 dice aquí, ¿y cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor los hubiera entregado. Déjame explicar esto porque aquí hay varios ángulos, pero quiero estacionarme en uno. Cuando Dios ve unidad, ¿qué cree? Él vence a nuestros enemigos. Si no ve unidad, Él no se mueve. Y no es porque sea egoísta, no. Sino que ayer en las clases, ¿verdad?, del instituto, un hermano me dice, entonces esto es como el lenguaje de Dios. Y yo entre mí, no se lo reveló carne y sangre, sino que el Padre, que las revelaciones están en su sola potestad. Y esto es el lenguaje de Dios. Cuando las iglesias entiendan que la unidad es lo que trae éxito, la iglesia de Cristo va a ser invencible. Y eso está a punto de pasar, está cerca, porque la Biblia dice que el tiempo está muy cercano, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Antes de que se lleve nuestro Dios a la novia, ascendiendo en las nubes, la iglesia tiene que tener una llenura del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo esa unidad que va a hacer que la tierra tiemble, haciendo referencia a la humanidad. Porque entonces van a haber milagros, prodigios, señales, cosas que Dios va a utilizar para convencer al mundo de que sus dioses no son dioses, sino solamente ídolos. Y eso está a punto de suceder. La gente cuando ayer veíamos Daniel capítulo 9 que dice, y por un tiempo se le predicará a los gentiles. Vemos que hoy por hoy, en el medio de esta pandemia, se ha llevado el evangelio a cada casa y a cada hogar. No de manera presencial, sino de manera virtual. Entonces, cuando la iglesia de Cristo entienda que debemos estar unidos en las buenas, en las malas, en las regulares y en las muy regulares, hermano, las iglesias van a ser invencibles. No porque seamos buenos, sino porque Dios dice, cuando hay unidad, yo entrego a sus enemigos en sus manos. Y hermano, hace mucho tiempo, ¿verdad?, un hermano decía, es que yo no peleo con el enemigo para que no me moleste. Y así, ni se mete conmigo, ni yo me meto con él. Erró. El enemigo todos los días se quiere meter a nuestras casas y a nuestros hogares. ¿De qué va a depender que se meta o no se meta? De que tú estés con los ojos bien abiertos.
El enemigo todos los días se quiere meter a las casas, a los hogares, a los matrimonios, de muchas maneras. Pero sin embargo, cuando hay unidad, el Señor pelea por ti y por mí. Vamos al desarrollo de esto. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. ¿Quién da un gloria a Dios? Dice aquí, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron con alegría, con panderetas y címbalos. Un pequeño paréntesis. Usted y yo tenemos que venir a danzar a Dios con címbalo, trompeta, flautas, porque eso significaba victoria. Y cuando tú y yo danzamos en medio de flautas, panderos, danzas y pandero, ¿qué crees? Hay victoria en el pueblo. Entonces mire, verso 7. Este era su canto de esas mujeres. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Usted sabe la historia que Saúl, ¿verdad? Se enojó, se puso ahí un poco roñoso, ¿verdad? Porque decía eso y decía, no hace falta que lo hagan su rey. Es que no entendió el rey Saúl que en medio de la unidad Dios entrega a sus enemigos. Déjeme explicarle eso. Ahí atrásito dice que David vence a Goliat. Pero cuando David vence a Goliat y lo mata y le arranca la cabeza, dice la Biblia que los filisteos se echaron a correr. En ese preciso y justo momento, el pueblo fue tras los filisteos e hicieron gran matanza. En otras palabras, cuando hay unidad, se vence al enemigo. No, primero no querían tener unidad porque decían, ahí ese grandote va gigantón, nos va a destruir. Pero cuando vieron que es derrotado, entonces el pueblo se une con un fin y un solo propósito, destruir a los filisteos. Y entonces, en medio de esa unidad, Dios hace que se cumpla su palabra diciendo, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y un día yo pensaba y decía, híjole Señor, si un día, ¿verdad? Un hijo espiritual aquí de Nación Santa sale y que sea buenísimo en la guerra espiritual, que sea súper buenísimo, ¿verdad? Que sea más bueno que yo. Dije, ¿me pondría roñas como Saúl o me pondría feliz? Yo me pondría feliz porque diría, el Señor está en medio de nosotros, cumpliendo su palabra, que Él, ¿verdad?, entrega a nuestros enemigos, a nosotros para que tú y yo los destruyamos. Y entonces veo esto, hermano, y nuevamente Dios está en la unidad. Nuevamente Dios está peleando las batallas cuando el pueblo entiende el lenguaje de Dios y dice, hermanos míos, unámonos. Hermanos, Nación Santa, unámonos. Y entonces viene la bendición de Dios. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Seguro. Eso le va a costar, no dinero, le va a costar unidad. Ya nada más hubo un amén por allá. ¿Usted quiere victoria? Le va a costar algo. Unidad. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Los casados, dígale a que tiene a su par a su esposa, ¿eh? Los casados, dígale a su esposa, tenemos que estar unidos. Ya les empezó a costar trabajo eso. ¿Qué pasó? ¿No que quería usted vencer a sus enemigos? Yo le dije que iba a pagar un precio, unidad.
Y si usted, ¿verdad? Me dice, es que no vino hoy mi cónyuge, se fue de vacaciones. Perfecto. Llegando a su casa, le dice, amor mío, gordito, chaparrito, como usted le diga, o si es usted hermana, ¿verdad? Hermano a la hermana le dice, gordita, chaparrita, mi amorcito, como le diga, tenemos que estar unidos. Porque en la unidad hay victoria. En la unidad hay libertad de parte de Dios. Si no hay unidad, no hay victoria. Si no hay una unión del tipo ejad, que quiere decir indivisible, entonces por eso vemos que muchas iglesias fracasan, muchos hogares fracasan, muchos negocios fracasan porque no hay unidad. Y Dios quiere bendecirnos con un precio, uniéndonos. Que realmente, hermano, es un precio muy barato. Porque para unirnos tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso se hace con un buen café, unas galletas y unas 2-3 horas de plática a la semana. Si no le gusta el café y galletas, como yo prefiero un té y un rico pancito. Y si es como mi esposa y yo, ¿verdad? Vamos en el coche, no comiendo nada, platicando. Y eso trae unidad. Y cuando entonces somos unidos, hay victoria. Efesios capítulo 4, versículo 3. Mira, esto se empieza a poner interesante. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice aquí, yo lo tengo en la versión NTV, hagan todo lo posible por mantenerse, ¿cómo dice ahí? A ver, ¿ya lo tienen todos? Dice una vez más, hagan todo lo posible por mantenerse. Caray. Como que mi Biblia dice algo diferente, dice, creo que hagan todo lo posible por separarse. Entonces, ¿mi Biblia está mal? ¿O la suya? No, hermano, mi Biblia dice unirse, no se preocupe. Pero tal parece que muchos, ¿verdad?, hacen todo lo posible por separarse. Hacen todo lo posible por querer alejarse de la familia, alejarse del pueblo de Dios, alejarse de Dios, alejarse del matrimonio, alejarse del cónyuge, alejarse de los compañeros de trabajo, alejarse. Y aquí dice la Biblia, hagan todo lo posible por estar, ¿qué dice ahí? Unidos. Por eso Dios bendice el matrimonio diciendo, porque ahora el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy muchos jóvenes son muy modernos. Dice mamá, son muy modernos. Uno en su casa y el otro en la otra. Así Dios no bendice. Hay un programa de televisión ahorita que dice parejas inseparables, pero varias de esas parejas vive cada quien en su casa. Eso Dios no bendice. Eso Dios no bendice. Dios bendice cuando hay, repite conmigo, unidad. Cuando hay unidad, entonces el Señor pelea tus batallas. El Señor vence a tus enemigos. El Señor prospera esa obra porque hay un, ¿qué hay? Como que no escuché muy bien, como que, a ver una vez más, ¿qué Dios ve para que entonces Él venza a tus enemigos? Ya se empieza a escuchar más unánime este pueblo. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nada de que
Tú con tus papás y yo con mis papás. No, entonces no son matrimonio. Y lo que están haciendo es fornicando. Lo que están haciendo es separarse. Y amado hermano, Dios es un Dios de unidad. Él bendice la unidad. Él consagra la unidad. Él prospera la unidad. Y dice aquí, hagan todo lo posible. ¿Cómo dice ahí? Todo lo posible. No vaya a ser bien abusado, ¿verdad? Alguien por ahí diga, es que ya lo intenté todo. Ah, lo intentó, mas no lo hizo. Un día escuchamos ¿qué se puede decir? Un testimonio, ¿verdad? De unas personas. Y mi esposa y yo nos reímos porque una mujer, ¿verdad? Dice, ustedes ni la conocen, ni son de la iglesia. No, usted no ande pensando ahí cosas. ¿Para qué? Hijo. Ustedes ni lo conocen, vaya, ni conocen. No, porque no. Y dice una mujer, ya estoy harta de esta situación. Digo, ¿realmente la gente se hartará o simplemente hace lo posible por dividirse? No por unirse. Y Dios quiere que usted y yo seamos unidos. Verso 4, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y aquí empieza con pura unidad. Mire, cheque. Verso 4. Pues hay un solo cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo. Aunque la iglesia de por allá, de por ajullá se llama diferente, todos somos el cuerpo de Cristo. Solo que la situación es que cada quien tiene un redil de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo al propósito y el plan divino que Dios tiene para cada familia y para cada persona. Pero todos a nivel mundial somos el cuerpo de Cristo, aquel que ha recibido como su único y suficiente Salvador a Jesucristo, entonces viene a ser parte del mismo cuerpo. Dile el que tienes a la par, oye hermano, entonces somos del mismo cuerpo. A ver, yo no vi a todos diciéndole al otro, ¿verdad? Somos del mismo cuerpo. Porque hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Luego, lo siguiente dice, tal como ustedes fueron llamados, perdón, me salté uno. Y un solo, ¿cómo dice ahí? Porque hay un solo Espíritu Santo. Hay gente que dice, es que el Señor me dijo que me saliera de esa iglesia. Mentira, ese fue otro espíritu, porque el Espíritu Santo es un espíritu de unidad. Hay un solo espíritu. Y ese espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Aquel que habla mal de alguien, ese no tiene el Espíritu de Dios. Aquel que se quiere separar de alguien, ese no tiene el Espíritu de Dios. Aquel que no se pone de acuerdo con alguien, necesita del Espíritu de Dios. Porque dice aquí la Biblia, y su Biblia también, dice que hay un solo espíritu. Hay un solo espíritu. Y ese espíritu, hermano, debe de estar en todos nosotros. Para que cumplamos, dice aquí, porque fuimos llamados a una misma esperanza gloriosa. O sea que el futuro de la iglesia no es un futuro de fracaso, no es un futuro de problemas, es un futuro glorioso. Una esperanza gloriosa. Si estás pasando por problemas, te tengo buenas noticias. Dios te llamó a una sola esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Entonces, mira, te das cuenta que siempre que Dios pone una bendición es porque hay unidad. Un mismo cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza. Seguimos en el verso 5.
Hay un solo Señor. ¿Cuántos señores tenemos usted y yo? Uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno. Ejad, indivisible. Nada de que, no, yo solamente Jehová. No, a ver, pero Jehová es parte del Hijo y del Espíritu Santo. Nada de que entonces nada más Jesús. No, porque Jesús es parte del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Dios bendice la unidad y dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y cuando habla aquí que dice una sola fe, se pone bien interesante. Porque cuando se habla de una sola fe, se refiere al Evangelio. Y no hay diferentes evangelios. El Evangelio es uno, es único, es desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y hay gente que dice, es que eso ya no es para nosotros. Ah, entonces no has entendido que hay una sola fe. ¡Yujú! Como que ahí empezó a pensar en alguien. Hay una sola fe. Y esa fe se refiere al Evangelio. Y el Evangelio es único. Si la palabra de Dios dice salto, ¿qué debe hacer usted? Ah, seguro. Seguros. Si la Biblia dice, hermano, estar sujetos unos con otros, seguros. Se lo voy a parafasear. Le voy a revelar ese misterio tan sencillo. Estad sujetos siempre a una autoridad espiritual. El hombre, la mujer al hombre, el hombre a Cristo. Y como dicen aquí, ¿verdad? En México, cada quien agarrado de su mecate. Si la Biblia dice, amado hermano, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, ¿qué debo hacer? ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Si la palabra de Dios dice, amado hermano, sed santos porque yo soy santo, ¿qué debemos hacer? Ya hubo menos amenes, híjole, ya se empieza a complicar la cosa, ¿verdad? Pero está bien, lo vamos a dejar ahí. Si la palabra de Dios dice algo, es una sola fe. Si la Biblia dice algo, es porque Dios lo puso allí para bendecirte. Y entonces vemos esta situación porque hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Acuérdese que es un bautismo que tiene 7 etapas. Se inicia con el bautismo de arrepentimiento y ese bautismo de arrepentimiento lo que hace es que tú o yo hayamos abierto nuestra boca y nuestro corazón diciendo necesito un Salvador. Viene el bautismo de arrepentimiento, posterior viene el bautismo en agua, es decir, descendemos al agua. Posterior viene la tercera etapa, que es el bautismo en el Espíritu Santo, donde entonces la gente empieza a hablar en lenguas. Posteriormente viene la cuarta etapa, que es el bautismo en fuego. Hay prueba, pero cuando pasa la prueba, el Señor te bendice. Y entonces hay 7 etapas de ese bautismo. Y entonces volvemos al punto, un solo bautismo. No son 7 bautismos, no, es un bautismo que tiene 7 etapas. Y entonces, amado hermano, dice aquí versículo 6, y un solo Dios y Padre de todos. ¿De quién? De todos. Quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Una vez más, unidad. Unidad. En medio de la unidad está el Señor. En la unidad el Señor vence a los enemigos. En la unidad el Señor restaura. En la unidad el Señor da triunfo a su pueblo. Acompáñame al libro de Corintios 1:10. Hoy sí voy a molestar a un mujer, que si me sirve un poquito más de agua, por favor. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Dios es un Dios de qué?
de unidad. Es un Dios que bendice la unidad. Y por lo tanto, amado hermano, aquel, dice la Biblia, me parece que es en el libro de Eclesiastés, el que se aísla, su propio deseo busca. Un matrimonio que cada quien está por su lado, están buscando sus propios deseos. Y eso lo que va a suscitar es que entonces fracasa algo que Dios instituyó desde antes de la ley. El casamiento, el matrimonio, hermano, es algo consagrado, es algo lindo, es algo que solamente Dios le dio el privilegio a los seres humanos. Dígame qué tanta bendición tiene eso, que solamente se lo dio a la humanidad. Porque dice la Biblia que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y los humanos, no pasa nada, ¿para qué me caso? No, cásate, porque cuando alguien se casa, el Dios eterno tiene la obligación, óigalo bien, de bendecir ese matrimonio. Cuando hay unidad, Dios tiene la obligación de bendecirte. Porque dijo, como que a Adán le hace falta una muchachita, porque ya encontró la parejita del puerquito, del zorrito, ya encontró todas las parejas, pero Adán no tiene. Gracias, hermano. Adán no tiene. Y Dios no solamente le dio el chance de tener una amiga, sino que le dio el chance de decir, no te preocupes, vas a ser una sola carne con esta mujer. Y entonces es algo consagrado el matrimonio. Es algo, hermano, de gran bendición. Y aquel que dice, me busco otro o me busco otra, hermano, está en la calle. De veras. Porque Dios bendice, ¿cómo? La unidad. Por muy difícil que nuestra situación sea, cuando usted y yo obedecemos una sola fe, y la fe dice que en el principio no era así, porque antes se divorciaban, ¿verdad? Dice, ay Señor, es que Moisés dijo que pues si se portaba mal la esposa le diera carta de divorcio. Y Jesucristo le dijo, sí, pero en el principio no era así. Así como diciendo, sí, pero es que ustedes son necios. Dios bendice la unidad. De la misma manera, amado hermano, la iglesia, que es usted, entonces debe de estar unida a la cabeza, que es Cristo. Porque es un solo cuerpo. ¿Ya se acordó, verdad? Un solo espíritu, un solo Señor, un solo esposo, al cual se tiene que alcanzar esa estatura para que usted se case con el Salvador y viva eternamente y para siempre con el Eterno. Y dice la Biblia que ahí ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia, ya no va a haber desesperación, todo va a ser color de rosa. Sí, de verdad. Es más, imagínense cómo está la cosa que dice que estará el lobo y el cordero y no se lo va a querer comer. Porque ahí todo es paz. Primer libro de Corintios 1:10, ¿ya lo encontró? Dice aquí, sin embargo, hermanos, los llamo en el nombre de Jesús a que se pongan de acuerdo en qué decir, número 1, y no se dejen dividir en facciones, sino que sean restaurados a tener una mente y un propósito común. Una vez más, sin embargo, hermanos míos, los llamo en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que es nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, que se pongan de acuerdo en qué decir. ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo? En qué decir. Número 2, no nos dividamos, sino que seamos restaurados en tener una mente y un propósito, o un mismo parecer, es lo mismo. Entonces, mire, cuando se habla de qué vamos a decir, recuérdese, una sola fe. ¿Qué debemos de decir usted y yo? La palabra de Dios.
Ayer en la noche leyendo, dice la Biblia que Pablo les dijo, no me recuerdo hacia los Corintios o los de Éfeso, y les decía, yo solamente les pido una cosa, que no ocupen otro libro, porque si ocupan otro libro, empiezan a discutir entre ustedes. En otras palabras, cuando la gente empieza a poner por encima a otro libro que no sea la palabra de Dios, empiezan las divisiones. Se lo voy a hacer más fácil. Cuando alguien empieza a leer el libro de Chonito Pérez, buscando la libertad eterna, y le hace más caso al libro de Chonito Pérez que a la palabra, empiezan las divisiones. No digo que no se puedan leer otros libros, sino que se le pongan una estima mayor a la palabra de Dios. Yo he leído bastantes libros, cristianos y no cristianos, pero yo entiendo que la palabra de Dios es por encima de cualquier doctrina, es por encima de cualquier enseñanza, es por encima de toda clase de información, aun aunque sea muy buena. No sé si me estoy dando a entender. Más o menos, por lo menos dígame pío o amén o algo. Mire, hace años cuando se estaba estudiando en un instituto bíblico, nos enseñaron lo que era la historia de la iglesia, pero nos enseñaron a partir de lo que es el siglo XVIII, cuando fue el siglo de las luces, y de cómo a partir de que Dios tocó el corazón de gente muy inteligente, empezó a reverdecer lo que es el evangelio. Porque el evangelio se transmitía de manera oral, no de manera escrita, porque no existía la imprenta. Lo único que existía era que los monjes católicos escribían la Biblia, pero solamente la escribían en latín. Y entonces para la gente no podía leer lo que era la Biblia. Entonces Dios tocó a mucha gente inteligente. El problema, ponga mucha atención, el problema es de que la gente le empezó a hacer caso a Martín Lutero, a Calvino y a un montón de gente. Cuando le hicieron caso más a ellos que a Dios, ¿qué cree? Hubo división. Y entonces hoy por hoy la gente sigue discutiendo si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Quién cree que tiene la culpa? Juan Calvino. Cuando la Biblia es clara y dice, no pregunta, ¿se pierde o no se pierde? No, la Biblia es clara y dice, tú guarda con clamor y temblor tu salvación. Punto. No te estés preocupando si te vas a perder o no te vas a perder. Porque si te estás preguntando si te vas a perder o no te vas a perder, ya andas en malos pasos. Sí me estoy dando a explicar ahí un poco mejor, ¿verdad? No. Amado hermano, Dios te dice, guarda tu salvación con clamor y temblor. Guárdala, cuídala, valora la salvación que Jesucristo te dio entregando su vida en la cruz del Calvario. ¿Sí vamos bien o no? ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a buscar otras enseñanzas, hermano, se está dividiendo y Dios no bendice a la unidad. Eso que te quede bien entendido. Dios bendice la unidad. Dios prospera la unidad. Amén, amén. Entonces, miren, como la Biblia aquí dice que nos pongamos de acuerdo en qué decir, es la palabra de Dios. Ni aún yo les he explicado, hermano, que no digan, el hermano Ulises dijo, no, porque no es mi idea. Usted mejor dígale, en el libro de Corintios, en el capítulo tal, dice esto. En el libro de Apocalipsis dice esto. No me eche por delante, hermano, porque la palabra de Dios no es mía. La palabra de Dios es de Dios. Dios me dio el privilegio para explicarle la palabra, pero la palabra de Dios está escrita ahí en la Biblia y Dios le inspiró para bendecirte a ti. Entonces cuando la gente, hermano, empieza a ocupar
es que fulano dijo esto, y es que perengano dijo el otro. No, ya, ahí ya se chafó la cosa. Una sola fe. Pongámonos de acuerdo en qué decir. ¿Qué vamos a hablar? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es amplia, hermano, amplia, amplia, amplia. Aparentemente, ¿verdad? Podemos decir son 66 libros, pero hermano, la palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios es eterna. ¿Sí, amén o no amén? Entonces, mire, lo siguiente que nos tenemos que poner de acuerdo es tener una misma mente. Y esa mente es la mente de Cristo. Para eso sí tenemos que echarle ganas, que el Espíritu Santo traiga la mente de Cristo, para que después tengamos los pensamientos de Cristo, y entonces usted y yo podamos pensar como Él piensa. Por eso muchas veces no podemos hacer lo que Él hizo. A Él lo escupieron, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando lo escupieron? No dijo nada. Le arrancaron la barba, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Una maldición para que ahorita se mueran todos. No, ¿verdad que no? Dijeron que era ladrón, borracho, ¿verdad? Comilón y que andaba con mujeres. ¿Era cierto? ¿Y qué dijo? Nada. Absolutamente nada. Cuando alguien no tiene los pensamientos de Cristo, ¿le hacen algo? Sí los ha visto, ¿verdad? ¿O se ha visto? No le pueden decir algo porque... Cuando alguien tiene la mente de Cristo, hace lo que Cristo hizo. Pero eso es un proceso que vamos a ir obteniendo. ¿Le parece bien? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien diga, es que eres un tip, usted diga, Señor, perdónalos. El que llegó a tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, fue Esteban. Dice que se empezaron a crujir los dientes, agarraron piedras y a darle, ¿va? Como tiro al blanco. Dice que en ese momento vio a Dios. Dice que se enojaron más y lo empezaron a matar. Y él dijo, Señor, perdónalos. Y usted tenemos que llegar a esa estatura. Amén, amén. Pero miren, lo último que quiero presentarle aquí dice, tener una misma mente y un propósito en común. ¿Sí vamos bien, verdad? Sí. ¿Con qué fin nos reunimos hoy? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, tenemos que ponernos de acuerdo. Y para ello, mire, hice una pequeña lista de qué cosas tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Es verdad? ¿Es una fiesta? ¿Es un mandato? ¿Es un privilegio? Claro que sí. Pero mire, tenemos que ponernos de acuerdo. Porque mire, y entonces nos estamos poniendo de acuerdo que usted y yo, ¿cuántos dioses tenemos? Uno. ¿Cómo se llama? Tiene un montón de nombres, ¿eh? Póngase abusado. El Eterno, Jesucristo, la Puerta, el Admirable, el Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, el Abominado. Sí, porque dice que Él fue abominado. El postrer Adán. Entonces tiene un montón de nombres. ¿Pero cuántos dioses? Uno solo. ¿A quién viene a ver usted aquí? Pues a su Señor, al Eterno, al que le dio la vida, al que desde antes de la fundación del mundo lo llamó para que tú fueres elevado a la estatura de su Hijo Jesucristo. Entonces ya nos estamos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, cuando vaya viniendo gente nueva, hermano, sí te voy a encargar que entonces digas, venimos a ver al Dios eterno. Venimos a adorar, a alabar, a danzar al único que dio su vida por mí y por todo el mundo.
porque ha sido el único. Bueno, a partir de eso entonces tenemos que entender que es nuestro Dios, nuestro jefe, nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestro médico. ¿Sí vamos bien, verdad? Él es todo para nosotros. ¿Y por qué venimos entonces? Para adorarle, para agradecerle, para honrarlo, para servirle, para bendecirlo. ¿Sí vamos bien o no? Porque Él es el único que nos ha guardado en medio de esta tribulación. Yo sé que aquí de la congregación a algunos les ha dado el virus. Si ya está aquí es porque nos avisó, ¿verdad? Y los médicos los dieron de alta. Pero el Señor nos ha guardado a nosotros y nuestras familias. Entonces, lo siguiente que tengo que decir que nos tenemos que poner de acuerdo es que en este lugar, por sumo palabra, es la palabra de Dios. Si en algún momento, amado hermano, se lo digo aquí entre nos, que no escuchen los de internet, si en algún momento, ¿verdad?, Ulises empieza a enseñar y decir, es que es más importante el libro Benito Juárez que la Biblia. Desde ese momento, hermano, usted corra a Ebenezer y diga, el hermano Ulises ya está diciendo cosas que no. Porque lo que se enseña en este lugar, por gracia de Dios, es la palabra de Dios. Si a lo mejor puede decirle en el libro tal o en el libro tal hay un pensamiento, pero no vamos a sacar enseñanza de ahí. Nuestra vida va a estar basada en la palabra de Dios. Aunque los católicos, los judíos, los protestantes, los testigos de Jehová ocupan la Biblia, hermano, déjame decirte una buena noticia. El Señor quiere que tú aprendas la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Y que a través de ese libro tu vida sea prosperada. Porque es su palabra. Para su gloria y honra. Amén, así es. Entonces en este lugar, que te quede claro, hermano, vamos a seguir enseñando la palabra de Dios. Amén. Y es que, hermano Ulises, ya dijiste 553,000 veces Salmo 23. Es que la palabra de Dios es infinita. Amén. Prefiero repetir un tema a empezar a inventar cosas. Prefiero repetir un versículo de la palabra a que yo te empiece a decir, muy bien, sácate el libro, ¿verdad?, de Juan Calvino. No, hermano. Prefiero repetir, hermano, Génesis capítulo 1 y versículo 2. Sácate el libro azul. El que entendió, entendió. Porque la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. Y en ningún momento nos vamos a salir de la palabra de Dios, porque todo está ahí escrito. Todo está allí para que tú, tu familia y tu descendencia tenga bendición. Amén. Lo siguiente que sí te tengo que decir, amado hermano, es que Dios ha tenido gracia para toda la humanidad. Por eso Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Porque la letra H quiere decir gracia. Repite conmigo, gracia. La letra H en el hebreo se llama Hei. Y la Hei quiere decir 5. Por lo tanto, la gracia de Dios se ha vertido a través de ministros primarios para bendecir a su pueblo. Y por ende, entendiendo que Dios, porque dijimos que nuestra máxima autoridad, ¿verdad?, nuestro manual de vida es la Biblia, y la Biblia dice que el número 5 es gracia, y la gracia de Dios dice que Jesucristo fue lleno de toda gracia. Y Él es el único en su clase que Él fue apóstol, Él fue profeta, Él fue evangelista, Él fue pastor y Él fue maestro. Y hay versículos, hermano, para enseñarle que Jesucristo hizo los 5 ministerios Él solo, porque Él es Dios. Entendiendo eso, entonces tenemos que ponernos de acuerdo diciendo esto. Entonces usted, amado hermano, y yo, entonces por gracia de Dios, estamos bajo la cobertura de Ministerios Ebenezer. Se lo voy a poner de una manera diferente. Dios me dio la oportunidad
de poder estar bajo la sombra de un apóstol genuino. Y ese hombre, ese regalo de Dios, ha venido a ministrar nuestras vidas para bendición de usted, para gloria de Dios. Porque Dios así lo estipuló en su palabra, que sobre uno alto hay otro más alto. Yo no puedo venir a ser una autoridad si yo no estoy bajo autoridad. Y entonces, por lo tanto, poniéndonos de acuerdo diciendo que usted y yo pertenecemos a la familia llamada Ebenezer. Muchas veces yo no le pongo a las lonas o a las publicaciones que pertenecemos a Ebenezer, porque mucha gente hace propaganda. Porque como Ebenezer es muy grande y Dios les ha dado fama, entonces mucha gente dice, estoy bajo Ebenezer, pero solo para que venga gente. No, hermano, para eso no es la cobertura. La cobertura es porque Dios así lo estipuló para bendición nuestra. Por eso yo no lo pongo en las publicaciones, no porque no estemos bajo cobertura. Respetamos la cobertura, honramos la cobertura. Una de las formas de honrar la cobertura, amado hermano, es que los diezmos, primicias, ofrendas que el pueblo, que usted trae al alfolí ministerial aquí, entonces nosotros tenemos la privilegio de dar el 10 del 10 a nuestra cobertura. Y muchos no lo saben, o muchos otros sí. Pero sin embargo, hermano, lo que entra aquí, nosotros apartamos el diezmo para el Señor. ¿A quién se le da? A nuestra autoridad. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Porque tenemos que ponernos de acuerdo para estar ¿en qué? En unidad. No podemos tener autoridad si no hay una autoridad sobre nosotros. Y eso a mí me llena de alegría porque Dios me permitió, hermano, poder ser un poquito humilde y decir, necesito cobertura. Ser un poquito humilde y decir, tengo que seguir aprendiendo. Ser un poco humilde y decir, me voy a meter a las clases. Y entonces el apóstol Sergio nos da clases. No de manera personal, no voy a creer que... No, con más de 600 pastores. Y hermano, eso es una bendición, tanto para mí, para mi esposa, como para ustedes. Así es que, hermano, usted y yo estamos viviendo los conceptos divinos. Y eso me llena de alegría. Me llena de alegría, hermano, porque no nos pusimos nosotros mismos, sino que Dios ha permitido un sinfín de cosas para que tú y yo seamos prosperados por su palabra. Por lo tanto, lo siguiente que nos ponemos de poner de acuerdo y que ya voy a acabar, usted y yo pertenecemos a una familia local. La gran familia es Ebenezer, ¿verdad? Porque Ebenezer está en muchos países. Pero usted y yo pertenecemos a una familia local. Dígame, ¿cuál es su familia local? Ay, no los escuché a todos. A ver, una vez más. Nación Santa. Usted y yo pertenecemos a una casa y una familia espiritual llamada Nación Santa. En esta casa el Señor nos ha provisto de alimento. En esta casa el Señor nos ha provisto de enseñanza, de sabiduría, de inteligencia, de bendición, de consejo. Pero sobre todas las cosas, de su Santo Espíritu. Lo siguiente que nos ponemos que poner de acuerdo y que me incomoda un poco, pero lo tenemos que hacer, es que Dios me permitió el enorme privilegio, me dio la oportunidad que sin ser digno, a mí y a mi esposa poderles trasladar la palabra de Dios. El poder ser un coordinador para que todos juntos crezcamos en el Evangelio. Me dio la oportunidad de poder formar a la iglesia de Cristo. Y eso, hermano, yo estoy en deuda con el Señor. Es nuestro pastor. Amén. Es nuestro pastor. Dale palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.
que hacemos en este lugar es para glorificar el nombre de Dios. Estando en unidad, el Señor pelea por nosotros. Todo consejo, toda habladuría, toda cosa contraria a este lugar no se enfrenta con la autoridad, se enfrenta con el Dios Todopoderoso. Porque Él es el que pone autoridad. El que se opone a la autoridad, a Dios mismo resiste. Y usted y yo, amado hermano, somos privilegiados. Porque en medio de una situación a nivel mundial, el Señor sigue bendiciendo nuestros hogares. ¿O alguno se ha quedado sin comer en medio de esta situación? ¿Seguro? Por lo menos hemos comido frijol, tortillas, gorditas. Dios nos ha bendecido, hermano, a manos llenas. Y no es por voluntad humana, sino porque ha salido del corazón de Dios. Bendecir a cada persona que en su corazón el Señor puso residir en esta casa y esta familia espiritual. Así es que no hay espíritu, no hay demonio, no hay hueste que pueda venir a estar en contra de nosotros, estando en unidad. Si hay enfermedad, en el nombre de Jesús le echamos fuera, porque estamos tomando el principio del poder de la unidad. Y oiga bien esto, sigamos orando para que el Señor en su misericordia siga enseñándonos de su palabra, para poder ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Quiero cerrar con este versículo, Isaías capítulo 30, versículo 17. El Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Padre. Isaías 30, 17. ¿Ya tienen listos los de alabanza del canto? Hace rato estaba haciendo más calor, pero ya dejó de hacer calor, ¿verdad? Pues mi imaginación. El aire, ¿verdad? Isaías 17:30. Dice, yo lo tengo en la versión traducción al lenguaje actual y mire cómo dice esta versión. Bastará, bueno, déjeme explicarle porque si no entonces va a sonar como al revés. En un verso anterior dice que Isaías 30:17. Isaías 30:17. ¿Ya lo tiene? Dice aquí, en el versículo 16, se lo voy a leer nada más. 15, así dijo Jehová el Señor, Dios Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste, sino que dijiste, no huiremos en caballos. Ya, entonces está el pueblo de Egipto, y el pueblo de Egipto está en contra del pueblo de Israel. En otras palabras, Egipto es el mundo. ¿Egipto quién es? El mundo. El mundo. Egipto es toda la bola de chamucos, ¿va?, que se quieren en contra de la iglesia de Cristo. Y entonces llega el versículo 17 y Dios le da un firmamento al pueblo de Israel. Sale Dios por Israel y le dice al pueblo de Egipto, oiga esto, pueblo de Egipto, bastará un solo enemigo para llenar de miedo a 1000. Serán suficientes 5 de ellos para amenazar a todos ustedes. En otras palabras, bastará uno solo de nación santa, pero que esté en unidad para que corretee a 1000. Amén. Bastará con 5, ¿para qué? Para corretear a todos los enemigos que se pongan enfrente de nosotros. Amén. Dale palmas al Rey, hermano.
con uno de nosotros va a huir a 1000. Con 5, todos. Si usted y yo, como una familia, como una casa, estamos en unidad, alabando a Dios, entendiendo que esta es nuestra casa, que este es nuestro redil, que aquí Dios nos alimenta, nos bendice, hermano, no va a haber hueste, ni principado, ni potestad que quiera venir a hacernos algo. Porque dice aquí la Biblia, que se llenarán de temor. Y eso, hermano, es algo extraordinario. Así es que pidámosle a Dios que siempre estemos en unidad. Si estamos en unidad, Dios pelea por nosotros. Amén. Ponte de pie, vamos a cantar un canto. Uno solo de nosotros puede hacer huir a 1000. ¿Pero qué cree? 5 de nosotros en unidad va a hacer huir a todos. Y entonces digo, ¿qué será entonces? Si cada uno de nosotros estamos unidos, aquí habemos más de 5. No porque nosotros hagamos algo, sino porque el Señor ve la unidad en medio de nosotros y dice, yo peleo por ustedes. Él pelea por nosotros. Y hermano, esta es una noticia bien bonita. Porque ¿qué crees? ¿Crees que él haya perdido alguna batalla? ¿Crees que él haya perdido algún round en alguna ocasión? Él nunca ha perdido. Por eso su nombre es el vencedor. Amén. Espíritu Santo de Dios, hoy yo te ruego que tú seas en medio de nosotros. Hoy yo te ruego, mi Señor, que tú en medio nuestro traigas esa unidad de tu espíritu. Invocamos a ese Dios indivisible, a ese Dios invisible, que hizo los cielos y la tierra sin ayuda de nadie, sino con el simple hecho de abrir sus labios, de abrir su voz, creó todo. Hoy invocamos a ese Dios, creyendo que a través de tu Santo Espíritu hay unidad, creyendo que a través de tu Santo Espíritu hay victoria. Señor, trae a través de huesos y ligamentos esa unidad a esta casa espiritual. A través, Señor, de esa función, Señor, apostólica. Hoy yo te ruego que tú traigas unidad a este rebaño. Y todo aquel, Señor, que se venga uniendo con nosotros, que disfrute de esa unidad. Que sepa que esta es una casa, que esto es una familia, que esto, Señor, no es una religión, sino que tú eres nuestro Padre. Que tú eres el que desde antes de la fundación del mundo querías que estuviéramos en este lugar para alabarte, bendecirte, honrarte y alabarte. Cantemos este canto, amado hermano. Está en este lugar.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, y que bendicen a tu pueblo, bendices a tu pueblo en una sola unidad, con una sola fe, con una sola esperanza, creyendo, Señor, que a través de esta fe, a través de este evangelio, que es tu palabra, seremos bendecidos. Los bendigo, Señor, en sus trabajos, en sus familias, con gran unidad, con gran, Señor, perseverancia en la unidad, que puedan hacerlo todo por estar en esa unidad permanente, con su familia, con sus hijos, consigo mismos, para contigo. Señor, que sean abiertas las ventanas de los cielos, que solamente son unos cielos. Y yo te ruego que tú, Señor, hagas traer la lluvia temprana y tardía, la llovizna, la nieve, la enseñanza, tu palabra, y que venga, Señor, sobre esta tierra y moje a cada tierra, y que la semilla que es tu palabra crezca y que dé fruto y no regrese a ti vacía, sino que el día de mañana podamos presentar frutos dignos de arrepentimiento, frutos gratos, frutos dulces, al único, al soberano, al indivisible. Amén y amén. Ven paz, amado hermano. Dios te bendiga. Y dile a tu hermano, estamos en unidad. Así despídete, estamos en unidad. Estamos en unidad. Bendiciones.